entrego echando balas cuando... Sembró el miedo y la muerte en Colombia con masacres y cruentos ataques terroristas. Planeó secuestros masivos que sumieron en el dolor y la zozobra a un país entero. Llega uno de ustedes y tas. 2, 3 tiros rápidos echa. Se retiran unos y tras, listo. Que no abrió, entonces rápido la carga explosiva. Ahora, su presencia en Cuba como integrante de la Delegación de Paz de las FARC desata una fuerte polémica. Está demostrando también interés en el proceso que se está dando en La Habana en la búsqueda de la reconciliación en Colombia. Nosotros como víctimas de las FARC y como víctimas del Paisa demandamos justicia. Queremos que el Paisa, ya que está en La Habana, desafortunadamente, nos diga la verdad sobre los hechos ocurridos. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, víctimas directas de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, fijan su posición sobre la llegada del temido cabecilla guerrillero a la mesa de negociaciones, quien pese a su largo historial criminal y a las numerosas condenas que pesan en su contra, hoy está en La Habana, hablando de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la presencia en La Habana, Cuba, de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Se trata del cabecilla responsable de varios de los más sanguinarios y atroces ataques cometidos por la organización terrorista de las FARC contra la población civil y la fuerza pública colombiana. La noticia: alias El Paisa pasó de ser uno de los criminales más buscados por las autoridades a convertirse en un nuevo integrante de la delegación de las FARC en Cuba, a donde arribó en un avión privado el pasado fin de semana. El punto clave de esa noticia: el temido cabecilla llega a la mesa de La Habana en un momento crucial de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Llega a hablar de paz tras dejar en Colombia una larga lista de pendientes con la justicia y sin reconocer aún a sus numerosas víctimas. Entre su extenso prontuario criminal, alias El Paisa, es considerado como el cerebro del atentado con carro bomba contra el Club El Nogal de Bogotá, que cobró la vida de 36 personas en febrero de 2003, y el secuestro de los 12 diputados del departamento del Valle del Cauca en abril de 2002. Llega uno de ustedes y tas. Atrás dejó el camuflado con el que planeó innumerables atentados contra la fuerza pública, políticos y civiles. Guardado dejó su fusil con el que instruía a sus subalternos como si fuese director de una escuela del crimen. Son 20 segundos que todo el mundo tenemos que echar plomos, pero como una loca, pero bien dirigida. Se rasuró el bigote y con una sonrisa que se divisaba en su rostro saludó a Joaquín Gómez, su jefe, el hombre que lo puso al frente de la columna Teófilo Forero, en la que por largos años delinquió. Pocos le llaman por su nombre real, Hernán Darío Saldarriaga. La mayoría lo conoce como El Paisa, sin embargo también hay quienes le dicen Óscar Montero o El Sanguinario. Y no es para menos, de su mente se han gestado precisamente los atentados más sanguinarios que ha cometido el grupo terrorista de las FARC. Se busca Pablo Escobar Gaviria. Su formación como profesional del crimen la inició al lado del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Era uno de sus sicarios, pertenecía a la banda La Terraza de la ciudad de Medellín, hasta que en 1985 fue reclutado por el mismo Timochenko, actual cabecilla de la organización criminal de las FARC. El marco teórico. Solo 4 años después fue capturado cuando pretendía ingresar 10.000 fusiles desde Jamaica, pero solo estuvo 3 años tras las rejas. Se escapó de la cárcel Modelo en Bogotá. Según informes de inteligencia, con el paso de los años se ganó la confianza de alias Timochenko, quien lo delegó como jefe de seguridad del secretariado de las FARC. La historia de su vida se escribe con sangre, con decenas de secuestros y atentados que han sumergido en dolor a miles de colombianos. Es señalado por las autoridades como el delincuente que más ha planeado ataques contra la fuerza pública. Fue el responsable del atentado contra el Club El Nogal en febrero del 2003 en Bogotá. En agosto de 1996 lideró el asalto a la base de Las Delicias, en donde murieron 30 militares y 60 fueron secuestrados.
En el 2001 perpetró el secuestro al edificio Miraflores en Neiva, el asesinato de la familia Turbay Cote y el desvío del avión de Aires en el que viajaba el entonces senador Jorge Hetchem Turbay, cuyo secuestro acabó el proceso de paz entre las FARC y el entonces presidente Andrés Pastrana. Eso maquiavélicamente nacieron estas imágenes, la planeación del secuestro de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca. Hechos que ocurrieron el 11 de abril de 2002, cuando un comando armado de las FARC, haciéndose pasar por la fuerza pública, entró al edificio de la Asamblea y se llevó a los políticos. 5 años y 2 meses después, 11 de los 12 diputados fueron asesinados en cautiverio. El único que sobrevivió fue Sigifredo López, quien hoy expresa su indignación de que el paisa haya llegado a La Habana sin ni siquiera haber pedido perdón a sus víctimas. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen a nuestro tema de análisis y debate hoy en el programa La Noche. ¿Qué opinan ustedes de la vinculación del cabecilla alias El Paisa a la delegación de las FARC en La Habana, Cuba? Los invitamos a que participen y respondan a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados. En la primera parte vamos a estar con algunas de las víctimas que dejó el accionar criminal de alias El Paisa. Inicialmente saludamos en Bogotá, Colombia, a Elvira Leonor Arrizabalaeta. Ella es víctima directa del Club de Nogal. Su hijo, Andrés, murió en ese atentado, en ese fatídico atentado en el que perdieron la vida 36 personas. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. En nuestros estudios está Sigifredo López, el diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, secuestrado por las FARC en 2002 junto a otros 11 asambleístas. Fue el único de ellos que logró sobrevivir al cautiverio. Sigifredo, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches. Comienzo con usted en nuestros estudios, Sigifredo, diciéndole que es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que en el pasado muchas veces registramos aquí en el programa La Noche cómo Sigifredo estuvo secuestrado durante varios años en poder de las FARC, un secuestro que ideó y ejecutó alias El Paisa, la persona que hoy está en La Habana, Cuba. ¿Para usted qué representa la presencia de este cabecilla criminal en unos diálogos de paz? Bueno, debo expresar que la primera reacción es de indignación, de tristeza, de impotencia, de rabia, pero luego hay que entender que la paz se hace entre enemigos y que esto que está ocurriendo seguramente va a ocurrir con otros cabecillas, porque la estrategia es llevarlos a todos allá para irlos colando en el tema de justicia. Y además de eso, tenemos que prepararnos para mucho más. Recuerde, por ejemplo, que después del proceso con el M-19, Navarro fue ministro de Salud. Es muy probable que en algunos años la sociedad tenga que ver a estas personas que son delincuentes, que son criminales, que han causado tanto daño, quizás en cargos de representación en el Congreso o en el gobierno. Y esto es como dice mi mamá, tragar alambre de púas sin hacer muecas, pero entendemos que lo hacemos por las nuevas generaciones, pero a pesar de todo el dolor que nos han hay un causado. punto que genera mucha controversia y preocupación. Usted habla de comer o de tragar alambre de púas sin hacer gestos, pero ¿por qué ese alambre de púas siempre se lo tienen que comer los colombianos, las víctimas? Llega alias El Paisa a una mesa de conversaciones sin ni siquiera reconocer que es un victimario, sin ni siquiera pedir perdón. Lo que mayor indignación causa es precisamente la arrogancia de ellos. Si ellos el primer día de conversaciones hubieran dicho cosas como reconocemos nuestros errores, nuestros delitos, nuestras faltas, hemos causado daños, pero aquí estamos dispuestos a enmendar, a decir no más y a no victimizar más a la sociedad colombiana, pues el pueblo y la sociedad colombiana no tendría tanto rechazo a esa presencia de ellos siendo tratados como personas decentes y con un tratamiento especial. Pero repito, hay que entender que la paz se hace entre enemigos y que a pesar de todo el dolor e indignación que hayamos sufrido, tenemos que estar dispuestos a perdonar porque es la única posibilidad de superar esta barbarie que lleva tantos años. Doña Elvira Leonor Arrizabalaeta, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero que todo, tengo que decir que yo no estoy a favor del gobierno, que yo no estoy a favor de la guerrilla.
Como una convencida cristiana, estoy a favor del amor, y siendo el perdón el fundamento de la vida cristiana, he sumergido mi alma en ese perdón. Y lo único que quiero es que mi sufrimiento y la sangre derramada por muchos sirvan para todos aquellos que todavía no han encontrado el amor del Padre Celestial. Si esta persona de las FARC se arrepintió, yo estoy segura que Dios lo ha perdonado. El perdón es lo que necesitan los pueblos y las naciones para vivir en paz. Pero el perdón no significa olvido, ni es sinónimo de impunidad. De esto nos habla muy claro nuestro catecismo católico cuando nos dice: toda ofensa contra la justicia y la verdad entraña un deber de reparación, así su autor haya sido perdonado. Doña Elvira. Si esta persona, alias, que tiene el alias del Paisa, está sentada en la mesa de negociaciones, quiere decir que va a trabajar por la paz, quiere decir que va a hacer un trabajo por la paz. Pero si este trabajo que él va a realizar no está impregnado de amor real, entonces esto no nos acercaría, no nos llevaría a un proyecto de vida de una nación, sino a unos intereses particulares. Doña Elvira, permítame, también integro a esta hora a Berta Lucía Fríes, ella es líder de las víctimas también del atentado del Club de Nogales, ejecutado por las FARC, específicamente planeado y ejecutado, según ha asegurado la justicia, por alias El Paisa, y precisamente quien hoy está en La Habana, a Cuba. Señora Berta, bienvenida a la noche y quiero conocer su opinión frente a la presencia de uno de los más letales criminales de las FARC en ese momento en unos diálogos de paz. Buenas noches, Jefferson y Colombia. La verdad que yo veo la llegada del Paisa a La Habana con, si se quiere, con unos ojos pragmáticos. Yo veo que, y así lo he dicho en otros medios, como una persona que va a ayudar a destrabar el proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque siendo el más sanguinario y siendo uno de los que ha estado ahorita más acorralado por el Estado, al punto de que le pegaron un atentado muy fuerte a él, entonces en este instante él está comenzando, pues eso es lo que yo entiendo e interpreto, está comenzando a negociar cómo van a llegar los reinsertados y su seguridad. ¿Cómo lo tomo yo? Pues me hago muchas preguntas. La primera que yo me haría, y esto es para la reflexión nacional, ¿qué sintió el Paisa cuando nos puso el carro bomba? ¿Sintió que afectó la seguridad democrática de Uribe? ¿Qué sintió el Paisa cuando, y además qué hizo? Me imagino que se llenó de júbilo y de éxito y se la rumbió toda mientras nosotros nos llenábamos de luto. Somos 37, hubo 37 muertos, 200 heridos que merecemos una respuesta. Entonces, lo que yo siento en este instante es, digo, bueno, destrabe el proceso, porque yo la verdad, 8 años y medio incapacitada y fuera de circulación, no me las gané gratuitas y ahora yo sí le pido al Paisa que pongámonos serios y lo mismo que los que están en la mesa de La Habana, seamos serios y echemos para adelante el proceso de paz. Pero no solamente echemos el proceso de la paz adelante, sino con qué compromisos. ¿Con qué compromisos nos vamos a comprometer? Valga la redundancia. Y así como están destrabando el proceso de La Habana, que eso es lo que esperamos,
Espero que el atentado que a él hicieron y que cuentan los medios de comunicación que quedó muy mal herido y al punto de que su circuito de, digamos, todo su círculo de seguridad, él comenzó a verlo como sus enemigos. Me encantaría saber qué está sintiendo después de que estuvo tan incapacitado. Yo le conté de 8 años y medio y hay gente, mi compañera Elvira que está ahí, perdió un hijo. ¿Qué se siente con esas cicatrices de dolor? Entonces, ojalá, yo pienso a veces en los principios de cambio de la gente. Ojalá que él esté en el proceso de que haya cambiado, por cualquier razón, por la bomba, por lo que sea. Entonces, lo digo, ojalá, si eso es así, yo lo invito a que venga y nos dé la cara a las víctimas del Nogal y nos pida perdón. Entregue las armas y definitivamente nos pida perdón en nuestro sitio y nos reparen. Yo diría que eso rápidamente como una petición que tenemos. Pues precisamente vamos a recordar también algunos de los principales crímenes que cometió alias El Paisa durante las últimas décadas en Colombia. Imborrable, así permanece en la memoria de miles de colombianos el ataque que perpetró el grupo terrorista de las FARC contra el Club El Nogal en Bogotá hace 13 años. El cerebro de esta atrocidad que cobró la vida de 36 personas fue precisamente, como lo hemos dicho, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, cuyas víctimas que hoy tenemos hoy aquí en el programa La Noche le exigen que pida perdón y que reconozca sus crímenes. 7 de febrero de 2003. Caía en la noche la capital colombiana y una gran explosión en una zona exclusiva del norte de Bogotá enlutó una vez más a un país. La orden impartida por Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, miembro de la columna Teófilo Forero de la organización criminal de las FARC, había sido ejecutada. Eran las 8:15 de la noche. Un carro bomba cargado con más de 200 kilogramos de explosivos C4 y amonio fue detonado al interior del edificio donde se encontraban alrededor de 600 personas. 36 murieron, alrededor de 200 resultaron heridas. La onda explosiva perforó las placas de concreto de los pisos 3, 4, 5 y 7, sitios en donde hubo el mayor número de víctimas. Conmigo había una señora y una niña que sacamos, pero es que no sé, porque al totear logré meterme al cuarto de uno de los bares del club y allá fue donde me sacaron. Alias El Paisa fue señalado por las autoridades como el responsable de este atroz crimen, por lo que tiene pendientes 40 años de cárcel en una de sus tantas condenas. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los mataron, Señor? Dios mío, ¿por qué, Señor? Hoy quienes sobrevivieron a este ataque, quienes perdieron a un familiar o simplemente quienes fueron testigos de esta atrocidad, le exigen a Hernán Darío Aldarriaga que les explique por qué mandó a poner la bomba. Como existen esas imágenes, debe existir las imágenes del perdón y debe existir entonces la posibilidad de haber una reconciliación, pero tiene que existir el pedir perdón, el reconocer. De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, alias El Paisa, tiene 6 condenas que sumarían 153 años de prisión y actualmente tiene 21 procesos judiciales activos. La mayoría traducen crímenes de lesa humanidad. A pesar de que las FARC son autónomas para definir quiénes son sus representantes en la mesa de negociaciones de paz, para algunos sectores políticos su llegada es indignante. La presencia del Paisa en La Habana es una afrenta, un insulto a las víctimas de tantas acciones criminales de este miembro terrorista de las FARC. Sin embargo, para otros es un indicativo de que el proceso se encuentra en la recta final. Pero precisamente eso se trata el proceso de paz, que hasta los más sanguinarios dejen las armas para poder construir un país en paz.